Así que bueno, ahora estamos grabando y vamos a partir con el problema número 1. El enunciado lo pueden descargar de Ucampus, lo subí. Eh, Así que bueno. Tenemos dos vectores, u y v, con valores numéricos, que es -2, 1, 3, -1. Ay, me quedó feo. Y b, que es 1, 4, 0, -1. Son 4. Nos piden hallar la proyección ortogonal de U sobre el generador de B, en la parte A. Hallar la proyección ortogonal de U sobre el generador de B. Ya, ¿qué significa esto? Voy a dibujar Bueno, voy a ejemplificar esto en el caso de 3 dimensiones, porque es un poco complicado hacerlo para los vectores de 4 dimensiones. Yo tengo un vector que va a ser en este caso V, entonces lo voy a dibujar en rojo. Ahí está el vector V. Y tenemos que este vector, si lo pondero por cualquier escalar, me va a generar un semiespacio, que va a ser una recta infinita. Ya esto de aquí es un espacio generado por V, que es isomorfo a R. ¿Qué quiere decir que sea isomorfo? Que es parecido a R, pero no es R. Es una recta, podríamos decir que real, pero no está sobre el eje de R porque la R sería como un eje normal de esto. ¿Ok? Entonces, bueno, eso vendría a ser nuestro espacio generado por este vector. Chuta. Voy a ver si... Y nos piden encontrar la proyección ortogonal de U sobre el generador de esto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dibujar, bueno, otro vector en azul. Y este vector, bueno, va a tener algunas propiedades. De partida va a haber un plano que va a ser perpendicular al espacio o a la recta del vector rojo. Entonces voy a dibujar ese plano. ¿Ok? Y este plano es perpendicular a este espacio. O sea, lo corta, digamos que ahí. Y este vector azul va a tener una proyección o una sombra sobre este plano. Entonces va a ser este nuevo vector. Y esta sombra va a ser perpendicular al vector rojo. O sea que el vector azul neto, el vector U, puede escribirse como una combinación lineal entre esta proyección y este vector V, o, un vector de V por lambda. Eso lo voy a escribir acá. U es igual a la proyección perpendicular de U sobre, bueno, ya sabemos qué, más algún escalar por V. ¿Ok? O sea que esto sería la componente perpendicular a B
y esto sería la componente paralela a B. O sea, sería prácticamente tratar de buscar algo que sirva que sea sistema de coordenadas junto al espacio, a V, en realidad. Entonces este de aquí vendría a ser PROI. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, a ver. Espero que se haya entendido el dibujo. Sí, esto se hace con la norma euclidiana. Aunque, a menos que se diga lo contrario. De todas formas, me parece que no hay que usar norma en esto porque, de hecho, no hay que usar norma a menos que haya que sacar alguna, de hecho, hay que sacar un par de direcciones. Entonces, claro, en ese caso hay que normalizar para tener vectores unitarios y poder tener las direcciones necesarias. La otra forma de hacerlo es llegar y hacer producto cruz. El producto cruz entre dos vectores me entrega un vector perpendicular a ellos. Entonces podríamos sacar un sistema perpendicular, o sea, sacar un vector perpendicular a U y a V, que va a ser algo dentro del plano, evidentemente, dentro de, pero como que U y V generen un plano, saliendo de ese plano vamos a tener un vector director del plano de acá, del plano morado. Entonces voy a escribirlo de todas formas. Esta es la forma engorrosa. Entonces, primero, calcular U cruz V. Esto me va a dar un vector normal a este plano morado, que va a ser un vector normal, supongamos que, bueno, va a ser normal y va a ser perpendicular a la proyección de U, ¿ok? Que tal que el normal es perpendicular a U y el normal es perpendicular a V. En particular, es perpendicular a la proyección que nosotros estamos buscando de U. Lo que sí sabemos es que este normal, cruz V, me va a dar otro vector normal. Le voy a poner normal con M en este caso. Cruz V me va a dar un vector M tongo. Tal que M es perpendicular a N y M es perpendicular a B. ¿Eso qué implica? M, N. Esa notación se usa para el producto punto. O sea, puedo generar con M y N el subespacio o el semiespacio perpendicular a V, ¿cierto? Le voy a poner subespacio. Eh, generan el subespacio perpendicular a V. Entonces luego usando esto de acá, yo puedo calcular las proyecciones de un vector sobre este espacio. Entonces, luego usando proyecciones, puedo obtener U
proyectado en M tongo y N tongo, que sería conseguir tener la componente en este plano. Esa es una forma. La segunda forma es la que vamos a ver en el curso, que no sé si ya se las habrá mencionado el profe, pero se llama Householder. Transformation. Transformaciones de householder o householder, no sé cómo se llama. Que me entrega, esto al final me entrega una fórmula, esencialmente, me va a entregar una fórmula que me arroja el resultado. Entonces, el desafío acá está en demostrar la fórmula nomás. Por eso yo creo que se la va a demostrar seguramente el profe. Y después la vamos a poder usar, que es el resultado anterior abreviado, esencialmente. Donde ojo que lo de arriba es una matriz y lo de abajo es notación de una norma. Porque tenemos que bt con b va a ser b cuadrado, ¿ok? Y esto de aquí va a ser la matriz, por cómo están hechas las dimensiones de este vector. O sea, en el de arriba, el vector van a ser bbt. Voy a poner aquí, donde bbt es igual a algo de este estilo. Este es b por b traspuesto. Y esto me entrega algo de n por n. Mientras que por el otro lado, esto me entrega algo, un escalar. ¿Ok? Y esto va a ser podemos decir que es b al cuadrado o que es la norma de b al cuadrado, la norma 2. ¿Ok? Entonces sería esencialmente eso. Y este procedimiento me entrega el resultado. No es tan importante saberse la fórmula, pero es llegar a evaluar. Entonces es súper fome este tipo de problema. Lo que yo creo que sí es importante es entender esto geométrico que hay detrás. Aunque, bueno, pese a que ya R4 no sea representable, pero uno puede, de todas formas, si entiende la idea en R3 o en R2, generalizarlo. Entonces esto sería proyectar sobre un plano perpendicular a un generador, donde el rojo sería el generador. El ejercicio B es lo mismo, pero dar vuelta al caso. Sería lo mismo, pero darlo vuelta. Ahora, en vez de este plano, voy a sacar esta misma figura. Ya. Acá voy a hacerlo con fucsia. El nuevo plano, tenemos que sacar un plano perpendicular al azul, que en este caso puede ser... Ay, no me agarra esto. Ahí sí. Un plano perpendicular al azul, que puede ser algo así, pero que ahora va a cambiar su orientación aquí. Y sobre este plano yo voy a querer sacar la sombra del vector v, que puede ser algo por acá.
¿Sí? Espero que, insisto, espero que el dibujo no quede tan terrible. Esta sería la proyección de V. Y donde estas dos proyecciones, bueno, no pueden llegar a relacionarse, pero no va a ser una relación directa ni algo muy sencillo tampoco. ¿Ok? A priori no hay relación. Entonces, esto sería lo que ocurre cuando proyectamos de un vector hacia el otro. Pero, ¿qué pasa ahora si proyectamos un vector sobre eh, un espacio perpendicular? Por ejemplo, en C y D, en los ejercicios C y D, queremos proyectar ortogonalmente U sobre V perpendicular. O sea, esto es diferente a proyectarlo sobre el generador. Queremos algo perpendicular. Chuta. Acá hay un error. Me equivoqué en los dibujos. Esto de aquí es V perpendicular. Todo lo que hemos estado viendo sobre V perpendicular. Lo lamento. Todo lo que hemos estado viendo sobre V perpendicular. Tenemos el generador de V y V perpendicular. El generador de V viene a ser la recta a partir de V y V perpendicular es el plano normal a esa recta. Cuando nosotros proyectamos sobre algo, estaríamos proyectando sobre la componente que va encima de ese espacio. Y nuestro vector siempre va a ser combinación lineal de esos dos espacios. O sea, de una componente en el perpendicular, que sería en este caso el plano, y del paralelo que sería dado por el generador. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a sacar A y B ahora. A y B. Perdón que tenía desordenadas mis notas de esto. Entonces, generador de B. Entonces, bueno, si proyectamos sobre el generador de B, vamos a tener bueno, esta es la dirección del generador de B y voy a dibujar al U. Entonces, bueno, ahí tenemos perpendicular. Voy a escribir el otro espacio perpendicular nomás para tenerlo dibujado, que es el plano o hiperplano, depende si son más dimensiones. ¿Sí? Entonces, la componente que va sobre este generador de B sería algo así. Entonces, esto sería U sub B, pongámosle, o U paralelo le vamos a poner, donde U paralelo es paralelo a B, ¿ya? Y esto vendría a ser U. Para hacer esto basta con sacar el producto punto, o sea, jugar con el producto punto y se puede obtener esto. O también utilizar la relación que nos entrega, a ver la relación. Claro. A ver, voy a ordenar esto un poco. En A y B, la relación que utilizamos, bueno, en realidad en A, porque en B es la opuesta,
es reemplazar en este procedimiento. ¿Ok? Que esto es la transformación. Estas son las... se me olvida el nombre. Hauser-Holder. Estas son las transformaciones de Hauser-Holder. Y para hacer el proceso opuesto, tenemos que deshacer esto, que sería con la identidad menos b por b traspuesto. Bueno, es exactamente lo mismo. Por u. ¿Ok? ¿Esto qué me dice entonces? En resumen. Acá estamos proyectando u sobre el generador de b. Y acá estamos proyectando u sobre b perpendicular. ¿Ok? Este es el dibujo del caso de A y B y este es el dibujo del caso C y D. ¿Ok? De todas formas, llegar y aplicar. Y nos van a dar los vectores. Voy a ver si lo puedo detallar y voy a buscarle la demostración de esto para tenerla a la mano. Que lo interesante de esto yo creo que es la demostración para no estar haciendo el tema del producto cruz y sacar, porque hay que sacar dos productos cruces y ya teniendo producto cruz en R4 es un cacho porque hay que sacar determinantes, la matriz de 3×3, habría que sacar 4 determinantes al menos, porque la matriz de 4×4 se le saca un determinante y quedan 4 determinantes chiquititos que van a ser de 3×3 y eso igual se pueden sacar rápido, pero son 4, entonces, y por cada producto cruz estaríamos sacando 8 determinantes en total versus ver la demostración de esto. No sé si hay alguna duda con la explicación. Por favor, díganme que se entendió lo de las proyecciones, que cuál es el generador y cuál es el dB perpendicular. Tenía un poco desordenadas las notas. ¿Sí se entendió? Ya, genial. Y ahora vamos a seguir con a ver, son las 3. Podemos ver tranquilamente el P3, que es el problema más largo de la clase. Entonces, antes de entrar con ese problema, vamos a recordar un par de definiciones. De transformación lineal, decimos que T es lineal si para todo x, y perteneciente a un espacio, T de x más lambda i, y lambda perteneciente a un cuerpo escalar, entonces tenemos esto. Tenemos que T es lineal, continuidad. La continuidad es T es continuo si solo si existe K mayor estricto que 0, tal que puede ser mayor o igual en todo caso. T de x menos T de y es menor o igual que una constante por x menos y. Esto vendría a ser el Lipschitz, pero sabemos que cuando estamos hablando de cosas lineales es equivalente.
y algo acotado, T es acotado, si existe K mayor o igual que 0, tal que T de X menor o igual que K por norma de X. Y cada cosa con la norma de su espacio respectivo. ¿Ok? O sea, esto es la norma en el espacio de imagen, esta es la norma en el espacio salida. Tenemos un teorema que nos dice que continuidad, sí, solo sí, acotado. O sea, para un T lineal, esto se cumple en T lineal, entre espacios vectoriales. ¿Ok? Ese es un teorema. Y recordemos una definición, que es integral de Riemann. ¿Ya? Ahí voy a ver el chat. Si algo equivalente se cumple, ya, esa noción de equivalencia es respecto a que todas las normas son equivalentes en dimensión finita. Sí, si dos normas son equivalentes se cumple eso, cosa que es en espacios vectoriales de dimensión finita. El espacio de funciones en particular es de dimensión infinita, a menos que sean polinomios de grado finito. Ahora, ¿eso por qué ocurre? Nosotros vamos a tener que una norma me induce una métrica, las métricas son las que vimos en cálculo anteriormente, que son lo que nos permite tener bolas o tener distancia entre dos cosas, ¿ok? La diferencia entre norma y métrica, bueno, van muy de la mano. A ver, discúlpenme. Y ahora sí. Bueno, la noción de norma y de métrica van muy de la mano, pero hay una diferencia clave. La norma mide magnitud de algo respecto a un origen. Un espacio vectorial tiene que tener un origen claro, que es el vector cero, un nulo, que es parte de la definición de ser espacio vectorial. Mientras que para medir la distancia entre dos cosas no necesitamos un punto de referencia central. Necesitamos las dos cosas que queremos distanciar nomás. Entonces, hay funciones todas las funciones que son normas me inducen una métrica, pero no todas las métricas vienen de una norma. Por ejemplo, puedo decir que la métrica discreta, ¿qué quiere decir? Que vale 1 cuando los dos puntos son distintos y vale 0 cuando son iguales, cumple la definición de métrica, que es muy parecida a la de norma, que es tener desigualdad triangular, transitividad, simetría, que la métrica de entre dos cosas iguales vale 0, que eso no va a ser norma, eso no cumple ser norma. Más aún, las normas se definen sobre espacios vectoriales. Hay cosas que no necesariamente son vectoriales, y en esas cosas sí actúa la métrica. El tema es que la norma es equivalente cuando induce una métrica que es equivalente. ¿Y qué quiere decir que la métrica sea equivalente? La métrica me define bolas. Voy a hablar un poquito aquí de normas equivalentes. Esto me induce métricas equivalentes. Y acá con la métrica, por ejemplo, tenemos que la distancia entre dx, y me induce algo que es una bola. Por ejemplo, todos los x, o sea, centrado en x con radio epsilon. Entonces, el i, que esta distancia sea menor que epsilon, quiere decir que
el I pertenece a la bola. Si entre la distancia de X e Y sea menor que epsilon, si solo si Y pertenece a esta bola. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos conjuntos abiertos. ¿Ya? Y esto es muy profundo. Tener conjuntos abiertos en un espacio no es trivial. De hecho, es la forma más general de ver un espacio, donde yo podría generalizar esto, perder ecuaciones y estudiar mis espacios de forma conjuntista, sin ecuaciones. Y solamente viendo conjuntos abiertos. Y estos conjuntos cumplen una serie de propiedades muy importantes. Por ejemplo, en el conjunto de los reales tenemos que los reales y el vacío son abiertos. Tenemos que la intersección finita, si A, B son abiertos, entonces A inter B es abierto. Y si tenemos una cantidad infinita cualquiera o finita una cantidad cualquiera, le voy a poner subíndice A sub lambda, una cantidad cualquiera de abiertos, la unión de ellos también es abierto. ¿Ok? Estos son abiertos. Me define algo que se llama topología. Y los conjuntos abiertos que nosotros tenemos normalmente se pueden generar a partir de las bolas de la métrica. Entonces tenemos un nuevo nivel de abstracción. Bajamos un poquito las revoluciones y con puros conjuntos nosotros podemos decir, oye, ¿sabéis que esta cosa es abierta, esto es cerrado? Y sin necesidad de tomar un intervalo cerrado o abierto, porque eso en realidad es una ecuación. Y esto lo podemos abstraer a cosas más generales que no sean los reales, que ni siquiera sean compatibles con una métrica. Entonces, las normas son equivalentes cuando inducen métricas que son equivalentes y esas métricas generan los mismos conjuntos abiertos. Entonces, toda esa ruta nosotros la podemos caracterizar con esa desigualdad. ¿Ya? Pero de todas formas, de ahí viene que, por ejemplo, ¿qué quiere decir esta definición? Yo puedo caracterizar algo, yo puedo decir, puedo tener dos estructuras distintas. Por ejemplo, mi espacio vectorial con una norma y mi espacio vectorial con otra norma prima. Entonces yo tengo un conjunto abierto, esto es un conjunto abierto, medido con la norma 1. Para todo punto de este conjunto abierto, tiene que existir un conjunto abierto que lo contenga, o sea, que tenga el punto, pero más chiquitito del abierto. Pero este tiene que estar con la otra norma, con la norma 2 le voy a poner, por ejemplo. Les voy a poner numerito a las normas. Entonces yo este abierto grandote de acá, le voy a poner A grandote, y a este chiquitito le voy a poner A sub lambda. Yo puedo escribir el abierto grandote como la unión arbitraria de abiertos, porque tenemos que esos morados son todos abiertos, ¿cierto? La unión arbitraria de abiertos es abierto. En particular, me interesa unir indexando con todos los X que están en A. O sea, pesco una bola morada por cada X que está en el conjunto A. Y estos A tienen que estar eh, con A sub X contenido en A y que el X pertenezca a sub X. O sea, estoy uniendo al final y estoy generando el conjunto A. Si yo puedo generar el conjunto cualquier abierto de la norma 1 con bolas de la norma 2, ahí hay una especie de contención. Y si puedo hacer esto mismo, pero para el otro lado, generar un abierto de la norma 2 con la norma 1,
son equivalentes. Y eso se caracteriza con esa desigualdad. Sí, las mismas topologías se llama eso. Y la gracia de esto es que si dos normas son equivalentes, vamos a tener las mismas sucesiones convergentes y las mismas sucesiones de Cauchy. Porque nosotros tenemos que las sucesiones convergentes convergen, o sea, los conjuntos cerrados contienen a todas sus sucesiones convergentes. Y los conjuntos cerrados no son más que el complemento de los abiertos. Entonces, si tenemos los mismos abiertos, tenemos los mismos cerrados, y por ende tenemos que las sucesiones convergen en los mismos lugares. Entonces tenemos las mismas sucesiones convergentes. ¿Ok? Esa es la explicación de la equivalencia de normas. Volvamos un poquito entonces ahora a lo que era integral de Riemann. Para tener que algo sea integral de Riemann, o sea, vamos a tomar algo, una función continua, que es un cañonazo. Continua, luego vamos a definir la suma de Riemann como 1 sobre n, la suma desde k igual 1 hasta n de xk sobre n. ¿Ok? Y esto, cuando n tiende a infinito, converge a la integral. Que en este caso la voy a hacer entre 0 y 1. ¿Ya? Para particionar entre 0 y 1 y todo esto. ¿Ok? A la integral de f de x de x. Y estoy tomando la función lineal aquí, si se fijan. Dos espacios no son continuos y dos normas son equivalentes. Tenemos que la continuidad también es una propiedad de conjuntos abiertos. Voy a hablar, ya que empecé a hablar de esto de conjuntos abiertos, voy a dibujar la continuidad. ¿Ya? Bueno, todo esto nos sirve mucho para hacer los problemas, pero sí nos ayuda, o sea, yo creo que si lo podemos dibujar, está resuelto el problema. Tenemos funciones entre un conjunto X y un conjunto Y, cada uno con sus respectivos abiertos. Entonces yo tengo un abierto acá, le vamos a llamar A. Si la preimagen de A es un abierto, la función es continua para A. Entonces, si para todo A abierto en I, tenemos que la función inversa de f de A es abierto en X, entonces f es continua. Veámoslo como epsilon delta. Los abiertos de acá son bolas de radio epsilon y las de acá de radio delta. Entonces, si para todo epsilon positivo, para todos los de acá existe un abierto acá, existe un radio abierto acá, y aquí caracterizamos estos conjuntos con ecuaciones. Entonces, si se cumple esto, tenemos que f es continua. Entonces tenemos estas dos ideas para estudiar cosas que son continuas. De hecho,
Esto de aquí es la idea más fundamental de continuidad, la primera, que es que para todos los abiertos de acá exista su preimagen y que sea un abierto en el espacio de salida, que es lo mismo que ver que para toda bola acá tenemos una bola acá, una bola de radio delta. ¿Ya? Es un poco complicada la definición de epsilon delta por la cantidad de cuantificadores que hay, creo yo, pero es esencialmente esto. Y ojo que esto es preimagen como conjunto, no es función inversa. Entonces ahora vamos a hacer el problema número 3. Aquí se define un operador, sea L sub n de x. Bueno, L sub n es algo que va desde el espacio de las funciones continuas del 0, 1 hasta R. Aquí, ¿qué tomamos? X, que son funciones, y me entrega un valor L sub n de x, que es igual a un valor R en los reales. O sea, tomamos funciones y me entrega una función evaluada. ¿Ok? Estos son funciones. Y esto está dado por que Ln de x es igual a 1 sobre n, la suma de x por k sobre n, desde k igual 1 hasta n, menos la integral desde 0 hasta 1 de x de t dt. ¿Ok? O sea, ¿qué hace este operador? Yo evalúo una función y le saca su suma de Riemann y le resta su integral de Riemann. Esto vendría a ser, por así decirlo, el error de la integral de Riemann. ¿Sí? Entonces queremos ver que este operador es continuo y demostrar que converge a cero y demostrar que la norma del operador, o sea, la sucesión Ln no converge a cero, pero que el operador evaluado en la función converge a cero. ¿Ya? Eso es lo que yo considero que es más curioso. Entonces, recordemos que hay tres normas. Las voy a escribir a donde definí la función mejor. Hay tres normas. Acá tenemos la norma infinito para los operadores. Acá tenemos las normas PNR, son todas equivalentes, mientras que en el espacio de funciones continuas no son todas equivalentes. De hecho, con la norma infinito, este es un espacio Banach, sin la norma infinito no es nada. Es un espacio normado, simplemente. Mientras que R con la norma que sea es completo, son todas equivalentes. Tenemos las mismas convergencias, las mismas cosas, va a ser lo mismo abierto, entonces vamos a tener las mismas funciones continuas. Así que, bueno, prosigamos. Demostremos que Ln es lineal y que es continua. Para demostrar que es lineal basta con verificar su definición, o sea, por definición de linealidad. Cosa que no es trivial. Entonces, veamos que Ln es lineal para todo n en los naturales. ¿Ya? Entonces, sean dos funciones, x e y, pertenecientes a C01, y lambda perteneciente a R. Veamos qué ocurre entonces. Evaluamos Ln de lambda x más y. Esto es 1 sobre n
de la suma hasta n de k igual 1 de lambda x más i por k sobre n menos la integral de 0 a 1 de lambda x de t más i de t de t. ¿Ok? Bueno, aquí en estricto rigor es esto. Entonces, esta es una función aparte. Pero, bueno, podemos empezar a descomponer esto separando, por ejemplo, la sumatoria. Aquí todo es lineal. Entonces voy a separar en lambda x k sobre n más 1 sobre n, la suma de k igual 1 hasta n, de i k sobre n, menos, acá en la integral, puedo separar las funciones en suma de funciones siempre. Luego aquí, bueno, voy a reordenar, voy a sacar el escalar lambda hacia afuera. Aquí esta la voy a dejar normal, y aquí saco el escalar lambda y separo la integral. ¿Ok? Entonces me va a quedar lambda por 1 sobre n, la suma de k igual 1 hasta n, de x por k sobre n, más 1 sobre n, la suma de k igual 1 a n, de i por k sobre n, menos la integral de 0 a 1, sale el escalar, entonces me queda x de t, menos la otra integral, ¿cierto? Y ahora reordenando los términos, puedo juntar esto con esto. Y esto con esto. Entonces me queda lambda, factorizo el lambda en los morados, por L sub n de x más L sub n de y. ¿Ok? Y si con eso podemos concluir la linealidad. Y bueno, esta es la primera condición, que es se puede separar en combinación lineal de evaluaciones. Que la imagen, o sea, que la imagen de la combinación lineal sea combinación lineal. ¿Sí? Y la otra condición es ver que Ln de 0 es 0. ¿Ya? El detalle de eso, bueno, si sumamos puro 0 aquí nos da 0 y la integral de 0 entre 0 y 1 es 0. ¿Ya? Entonces, bueno, esencialmente eso. Entonces, Ln es lineal y para todo n, ya que me tomé un Ln con un índice sub n y no usé nada particular de n. Si se fijan, el n sigue siendo genérico. No es como que dije, oye, el n tiene que ser par para poder factorizar, o para poder sacarlo, o para poder hacer algo, o otra cosa. Entonces, por eso, como aquí se puede redactar de otra forma, de hecho. Entonces, lo voy a redactar de otra forma. Ln es lineal, coma. Como n perteneciente a los naturales es arbitrario, entonces, para todo n perteneciente a los naturales, Ln es lineal. ¿Ok? Ese es un argumento súper usual de que pasa como gol, creo yo, porque uno llega y no toma esa propiedad, o sea, es independiente de esa propiedad, que en este caso sería tomar un n en particular, no depende de eso. ¿Dudas con esto? La demostración de linealidad. Según yo, esta es la demostración tranqui. Ahora veamos la continuidad de esto.
Veamos la continuidad de Ln. Entonces, sea X perteneciente a C01. Ojo que tomé un X nomás. La única propiedad que tiene ese X es pertenecer a C01. Entonces, un X arbitrario de ese espacio. Luego, vamos a calcular el valor absoluto, empezar a acotar. Vamos a demostrar que esta cosa es acotada, ¿ok? Busquemos ver qué es acotado. Entonces, el valor absoluto de Ln de X. Ojo que esto está en R. Ln de X está en R. Porque es una función que toma una función y la evalúa. Acuérdense de cómo está definido. Esto es lo mismo que decir el valor absoluto de toda la función, el corcho que definimos, de k igual 1 hasta n, de x por k sobre n, menos la integral de 0 a 1 de x de t de t. Entonces aquí podemos usar desigualdad triangular y podemos separar esto de esta forma, ¿cierto? De hecho, podemos separarlo con el signo menos. No, no, sin signo menos. ¿Sí? Porque aquí, ¿qué usamos? De aquí a acá, eh, algo más menos algo es menor o igual que algo más esto, ¿cierto? Esto es lo que usamos. Luego, yo sé que cualquier x, cualquier función x, voy a usar que x es menor o igual que x evaluada en norma y x evaluada en norma infinito. ¿Sí? Entonces, de nuevo acotamos. ¿Ok? Y ahora, ¿qué ocurre? Hay que tirar el límite. Tenemos que estas dos cosas son lo mismo. Si tiramos el límite, esto de aquí converge a la integral de la norma de x. Entonces, esta cosa de acá va a ser igual o convergiendo a dos veces el valor absoluto de la integral de 0 a 1 de la norma infinito de x de t. Pero la norma ya es algo, es un valor escalar, si se fijan. Esta cosa de aquí, si dependía en algún momento de algo, ya está evaluado. Esto no depende de t. Entonces esto es dos veces la norma infinito de x por la integral 0,1
dt, donde esta integral vale 1. Entonces esto de aquí es 2 veces por el valor absoluto de la norma infinito, que es 2 veces la norma infinito. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el valor absoluto del espacio de llegadas, como es en los reales, es menor o igual que 2 normas de x infinito, que es el espacio de salida, que es el espacio de las funciones continuas 0 o 1. Cada uno con su norma. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ln es acotado. Y n era arbitrario. Entonces, tenemos que también Ln, como es acotado, es continuo. ¿Se entiende hasta acá? ¿Necesitan volver a algún paso anterior? Un poco largo este problema. Ya, entonces voy a continuar. La parte 2. Veamos que Ln de x, o sea, para toda la función, su suma de Riemann menos su integral de Riemann converge a cero. Tiene mucho sentido porque esto ocurre cuando n va a infinito. ¿Qué va a ocurrir con eso? Y esto ocurre para todo x en 0, C01. O sea, para todas las funciones continuas en 0,1, tenemos que la integral o la diferencia entre la suma de Riemann y la integral de Riemann converge a cero. Claro, porque al hacer la convergencia, la suma de Riemann se va a convertir en la integral, va a quedar lo mismo, pero con signo opuesto y se van a cancelar. Eso es lo que moralmente estaría ocurriendo. Entonces, eh, argumentémoslo bien. Ver que x pertenece a C01. Este es un espacio de funciones continuas, entonces x es continua. Como x es continua, entonces x es Riemann integrable. Entonces la integral de Riemann con partición x espaciada está bien definida. Entonces vamos a tener que el límite de n tendiendo a infinito de 1 sobre n de la suma de k igual 1 a n de x por k sobre n converge a esta integral de aquí. ¿Sí? Entonces, veamos lo que ocurre con el operador L sub n. Entonces vamos a tener que L sub n evaluado es 1 sobre n de la suma, ¿cierto?
menos la integral de 0 a 1 de x de t dt. Y esto converge a lo siguiente. Esto de aquí converge a la integral misma. Y esto, bueno, en realidad esto es 0, ¿cierto? Porque es lo mismo. Y tenemos la convergencia. Ahora, esto implica que, claro, ln de x converge a 0. Pero esto ¿con qué? ¿En qué espacio estamos hablando esto? Esto es en la imagen. Esto es en el espacio de llegada. ¿Sí? Entonces subamos un poco y recordemos cómo está definida la función. La función tiene un espacio de salida, un espacio de llegada, y además esta función de aquí pertenece a un espacio de funciones por sí sola. ¿Ok? Tenemos que Ln pertenece al espacio de las lineales continuas entre C01 y R. Este es espacio de lineales continuas. ¿Sí? Y este espacio también tiene una norma. Hay una norma asociada a este espacio, que es la norma, la vamos a denotar como, bueno, no, se va a diferenciar, podríamos denotarla con, no sé, poniéndole un asterisco o una prima encima, pero se va a diferenciar porque simplemente hacer el operador sin evaluar con nada. Perdón. Y esto va a ser igual a el supremo de x en la bola unitaria. Como acá el x está evaluado con norma infinito en este espacio, ¿cierto? Que es el de salida. Y esto en valor absoluto, en el de llegada. ¿Ya? Entonces esta es la norma. Y tiene una caracterización con ínfimo también, si no mal me acuerdo. Entonces, veremos que en esta nueva norma, Ln no converge a 0. O sea que el operador no converge a ser un operador nulo, pero pese a que su imagen sí converge a ser nula. Para eso, sea n perteneciente a los naturales fijo, luego sea x derivado n veces, o un x en función de n le vamos a poner, no lo tomen como un derivado, tal que sea 0 en las evaluaciones de la forma k sobre n. Para todo k perteneciente desde 0, 1, 2 hasta n.
¿Ya? Vamos a proponer una función que es un contraejemplo. Y sea 1 en k sobre 2n para todo k perteneciente al conjunto de índices. Y que entre... aquí le voy a poner 2n, ahí, por si acaso, ¿ya? Va a tener como los pares, los índices pares y los índices impares. Entre cada par de puntos hay una recta. A ver, voy a poner solo los pares en un conjunto y los impares en otro. Luego tenemos que esta construcción sí está bien definida y es continua salvo una cantidad numerable finita en este caso, porque el n es un n finito, una cantidad finita de puntos, entonces sigue siendo integrable. Entonces, ¿qué tenemos? Que la integral, la serie, la suma, perdón, esto vale 0, ¿sí? Mientras que la norma de xn a infinito valga 1. Ahora, con esto tenemos que la integral de 0 a 1 de los x de t, tenemos que son puras rectas así. Quizás no todos los intervalos iguales, el ancho de los intervalos es igual, pero quizás no la altura. Pero de todas formas estas cosas van a ser triángulos. Entonces, ya digamos que hacemos una partición igual y que todos los intervalos van a ser iguales. ¿Ya? Porque para que sean iguales todos van a tener que tener la misma pendiente. ¿Ok? Entonces el área bajo la curva sería n veces un cateto por el otro cateto dividido en 2. ¿Cierto? Cateto por cateto dividido en 2. Y vamos a suponer que estas cositas tienen altura 1. Esto es igual a 1/2. Entonces, si evaluamos aquí estos datos, vamos a tener que, claro, 0 es menor que 1/2, que es igual a ln evaluado en este x raro que estamos creando, que es menor o igual que ln estrella, o ln evaluado en esto por el valor absoluto, perdón, por la norma de ln infinito. Pero acuérdense que tomamos que este vale 1. De todas formas, podríamos no tomar que valiera 1. ¿Ya? ¿Por qué? Puedo normalizar esto. Si normalizo, me sigue quedando 0 menor estricto que una constante igual a la norma de ln
de esto de acá, ¿cierto? Esto partido en una norma menor o igual que Ln. Esto aquí es un escalar. Entonces, 0 es menor estricto que una constante. El escalar puede entrar al valor absoluto. Y como esto es lineal, también puede entrar adentro. Entonces va a ser Ln de x, pero esto va a estar ahora de forma unitaria. Va a tener norma 1. Y me queda aquí el operador, la norma del operador solita, dando vuelta. Y esto nunca va a poder alcanzar el 0. Por esto de acá. O sea, en realidad ya teníamos concluido aquí. Solo que aquí desarrollé esta normalización nomás. Lo mostré que no es tan importante, pero en realidad, si no suponemos esto 1, no es importante. Y suponer lo que tiene norma 1, uno no pierde generalidad porque uno siempre puede normalizar según el x. Que en este caso el x es una función. ¿Alguna duda, chiquillos? Un poco denso el problema, pero según yo tiene de todo. ¿Están vivos? ¿Sí? ¿Hay dudas con el problema, Jaime? ¿Cómo vas? ¿Estás escribiendo? Esto lo tengo, puedo subirlo en látex, por si acaso. Este desarrollo. Lo hice en látex y, bueno, lo imprimí para tenerlo aquí a mano. Así que, y bueno, también voy a subir las notas. Lo rayado, aunque es un poco más desordenado, pero este desarrollo también lo tengo escrito aquí. ¿Ya? De hecho, esto está en mi apunte. Lo desarrollé en mi apunte. Que es un ejemplo que yo encuentro súper bueno y súper útil, sobre todo ahora que vamos a empezar a ver integración, para empezar a trabajar con las hipótesis de la integral de Riemann, cositas de continuidad, que las integrales tienen cierta linealidad, entonces es bien bueno. Podríamos ver un ejercicio análogo a este con integral de Lebesgue, que es alguna especie de traslación o rotación. Bueno, con traslación, no con rotación. Ya, y el último ejercicio, ya para bajar un poco las revoluciones, no sé si quieren un minuto para descansar, para anotar o para preguntar, pero ahí está la pantalla. Ya, vamos a ver el problema de la función contractante, que no es tan contractante. P5. Le voy a hacer un poco más de zoom. Entonces tenemos la función CAT de RNR y que tomamos valores X, los mapeamos sobre T de X, lo vamos a escribir como X menos un medio e a la X y menos un medio más X medios. El primer intervalo es cuando X es menor o igual que 0 y el segundo es para los X mayores que 0. ¿Ok? Tenemos que ver si esta cosa es contractante. Lo vamos a ver
primero gráficamente y luego vamos a concluir la demostración. ¿Ya? Tenemos que el lado derecho es una ecuación de la recta, o sea, el lado de la derecha que pasa por el intercepto menos un medio. Entonces pasa por el menos un medio y aquí pasa por el valor cuando y vale 0, vale 2, vale 1. Mientras que esta otra función de acá, imagínense que es una ecuación de la recta y una identidad. La voy a hacer en rojo. Y se le suma una exponencial, que en este lado del gráfico es algo así. Pero está en el sentido negativo, así que es algo así. Entonces, esto se suma, o sea, se restan dos cosas negativas. Entonces se va más para abajo la recta. ¿Dónde se va más fuerte hacia abajo? Acá, cerca de aquí. ¿Cierto? Y de partida tenemos que el intercepto va a estar acá en un medio. Entonces nuestro neto nos queda algo como de esta forma. ¿Ok? Como esto sería hacer la resta de esta curva de acá y esta curva de acá. ¿Ya? Hay que ver que sea contractante. ¿Qué es que sea contractante? Habría que verificar esta desigualdad con K perteneciente al 0,1 estricto. Entonces hay que ver qué ocurre esto. A priori, ¿qué nos dice esto? Que la función crece más lento que una recta. Y si queremos que con K entre 0 y 1, es que K, o sea, que T crezca más lento que una recta unitaria. Resulta que, bueno, veamos que si pasamos dividiendo el X menos Y, podemos tener esto. Entonces, luego si tomamos una especie de límite, bueno, si tomamos límite, se fijan que acá nos queda T' de I. Entonces la derivada tiene que ser acotada, que es el crecimiento. Ahora, fíjense que esta recta efectivamente sí está acotada por una recta dependiente K. O sea, por una pendiente K que sea menor que 1. Al final la pendiente tiene que ser menor que 1. ¿Qué va a ser aquí? Quizás... Bueno, aquí la pendiente es un medio. Pero en este intervalo de acá no ocurre eso. O sea, no ocurre lo de la pendiente. Entonces, bueno, basta con ver que es un ejercicio simple. Calcular T' de X en X menor que 0 y concluir. Porque van a tener que la pendiente crece más rápido que la pendiente de una recta unitaria. Así que se concluye que la función no es contractante, pese a que lo parezca. ¿Hay alguna duda con eso? ¿No? ¿No hay dudas? Voy a pausar la grabación entonces. Ahí hay algo.
¿No? Perfecto.